Hola mi gente, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Hoy les voy a hablar de mi amigo Eugenio, del negro Eugenio. Eugenio tenía una foto donde salía soplando la torta, las velitas de su cumpleaños número 6. Y al lado de esa foto, o sea, en la foto salía yo. Así de lejos viene nuestra historia. Eugenio, nosotros crecimos juntos, nos conocimos de chiquitico, pues, nos metieron juntos en el kinder de la maestra Cunda, en la calle 24, entre la Venezuela y la 27. Ese era una pequeña casita que fungía de escuela, de escuelita. La maestra Cunda, muy dulce. Recuerdo una señora grandota con lentes, gorda. Y que el primer grado era la primera fila, segundo grado era la segunda fila, kinder. Y bueno, te enseñaban lo elemental, ahí aprendí yo a leer. Tenía un patio con unas matas donde nosotros retozábamos alrededor de un árbol y tomabas agua en una pimpina de, ¿cómo es? Pimpina, sí, de cerámica, de barro. El agua se mantenía fríita. Era excelente esos encuentros ahí, la escuela con Eugenio. Eugenio me decía ya de grande, Manuel, recuerdo cuando estábamos en el kinder que tú llegabas y no querías estar en la escuela y empezabas a vomitar para que te llevaran otra vez para la casa, pero fingiendo que estabas vomitando, que parecías un gato vomitando. ¿Cómo era Eugenio? Eugenio era un encanto, ¿sabes? Eugenio era, en esa época, cuando yo lo conocí, ya nosotros después del kinder nos reencontramos en la adolescencia. Yo saliendo de mi pubertad a los 11 años y él tendría unos 15, 16 años. Eugenio era un poco mayor que yo, unos 4 años. Eugenio tenía esa voz así ronquita, esa risa encantadora, eh, esa energía que donde todo el mundo quería estar con él, pues donde Eugenio llegaba cambiaba la energía, era muy seguro de sí mismo, muy brillante, se expresaba muy bien, hablaba muy bien, sabía de todo y contaba chistes. Eugenio de verdad era muy, muy carismático, era muy popular en el barrio, todo el mundo le gustaba estar con él. Yo me acuerdo que el Catire César era muy amigo de él, José Mesa, el mismo Alirio, Alfredo Alvarado, todos tenían que ver con Eugenio cuando nosotros estábamos adolescentes. Y yo lo admiraba, porque Eugenio era como para mí un ejemplo. Yo estaba empezando a salir a la calle, apenita, estaba ya en el liceo, yo estaba estudiando en el Federico Carmona. Y Eugenio me empezó a dar como las primeras pautas, tú sabes, cómo moverse en la calle, cómo andar en el barrio, las chicas, el estilo, cómo vestirse. Eugenio se vestía chévere. Y a Eugenio le encantaba la música. Él me introdujo también en lo de la música. Le encantaba Donna Summer, la disco music, Héctor Lavoe, la salsa, Michael Jackson. Eugenio era, bueno, increíble. Este, luego, en esa época, nosotros vivimos la Venezuela próspera, digamos, se sentía la prosperidad en Venezuela, un país rico. Eh, Eran los años aproximadamente entre los años 78 a los 80, ¿verdad? Venezuela, los carros eran grandes, los Galaxy, los Impala, papá tenía un Dodge Dart de esos grandes, 8 cilindros, whisky por todos lados, plata. Recuerdo la telenovela Ligia Elena, que Alba Roversi y Guillermo Dávila. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Estaba empezando yo a darle a la guitarra, a aprender la guitarra. Bueno, los juegos de béisbol, el Miss Venezuela, las novelas, estaba Adeco Pay, los partidos tradicionales que tanto nos quejamos de ellos y a la final vimos como cuán felices éramos.
En esos tiempos gobernó Carlos Andrés Pérez, gobernó Jaime Lucinchi, Luis Herrera Camping, en ese periodo de tiempo, en esas 2 décadas de las que yo estoy hablando. Se escuchaba en la radio Oscar de León, se escuchaba Ilan Giordano, Karina, Melissa, se escuchaba Colina. Y bueno, la inseguridad, no había tanta inseguridad, había un robo de vez en cuando, un arrebatoncito por aquí, por allá, un atraco en un banco en Caracas, se escuchaba, o secuestro, pero no la inseguridad que después se volvió loca Venezuela con la inseguridad, cómo se desató eso. Me acuerdo en esos tiempos del loco Lalo, era un atracador, robador de banco, que el tipo dirigía una pandilla, el tipo mató a César Guillén ahí en la calle 27, era el papá de un compañero de estudio mío, le dio un tiro en la cabeza horrible, tipo desalmado. El hombre lanzó una granada a un enfrentamiento en donde le lastimaron la cabeza a Alberto Alvarado, ese héroe de la PTJ, el inspector Alberto Alvarado, saludo, cuando un enfrentamiento con el tipo lo acorralaron en un banco, en un atraco a un banco, y el tipo para salir del banco soltó una granada y no lo pudieron agarrar. El tipo era recho. Bueno, continuando, estoy hablando para poner en contexto la época en que nosotros vivimos, pues con Eugenio, mi Venezuela. Bueno, nosotros en ese tiempo solíamos reunirnos en el barrio, en la esquina. Me acuerdo la esquina de la Bruja. Ahí estaba la esquina de la Bruja, la señora Marbella, era que se llamaba. Que ella vendía incienso, cosas para hacer encantos, amarres, atracciones. Vendía también cerveza. Vendía de todo ahí en esa esquina. Bueno, uno, tú sabes, al final de la tarde, a mediodía. Más que todo nosotros nos reuníamos cuando caía el sol. Eh, Me acuerdo en esos días cuando yo empecé a conectar con Eugenio, estaba yo recién llegado loco de haber visto Van Halen en Caracas, en el Poliedro de Caracas. Era la segunda vez que yo había ido, que iba a Caracas. Y bueno, estaba yo pequeño, 11 años, Eugenio tenía como 16, como ya dije. Y bueno, nos reuníamos ahí en la esquina, de repente aparecía el Chivo Pauside, eh, José Esteban, Gustavo Fick, por ahí, y de repente, pan, se armaba una tertulia ahí 10, 15 minutos. Nosotros nos íbamos y nos sentábamos en la esquina de la Venezuela, compartimos uno de esos que dan risa, y la pasábamos súper bien. Después se nos unió Egmar, José Antonio, que ya más tarde formamos como el grupito con que muchos años compartimos. Eugenio también en esa época, él andaba mucho con Teto. Teto tenía una Brasilia súper bella. Yo creo que bueno, la Brasilia más bella que yo he visto. Tenía rines, tenía súper equipo de sonido, un Pioneer, un Super KP 9000 de Pioneer. Y los asientos tapizados, que se los tapizó Jimmy, creo. Bueno, un espectáculo. Todo el mundo quería andar con esa Brasilia. Eso era una delicia, esa camionetica. Bueno, a mí me sacaban a pasear de vez en cuando, dábamos una vueltica en ese tiempo. eh, Lindo. Eugenio también tenía en ese tiempo una novia en las colinas, y junto con Egmar, el queso, salían mucho, compartían muchos fines de semana. Yo a veces me reunía con ellos, salía a pasear, me llevaban, porque yo estaba muy chamo en ese tiempo. Un día luego, un 31 de diciembre, imagínense cómo eran los 31 de diciembre, año 80, 82, 83, todo full, la gente, todos estrenos, en las casas música, a la hora del fin de año, la gente iba a darse el feliz año, todo el mundo compartiendo, iba de casa en casa dando el feliz año. Qué momentos tan bellos, vale. Eso lo extraño bastante, bastante. Me acuerdo esa noche Eugenio salió con un traje rosa. ¿Puedes creerlo? Un traje rosa, algo revolucionario. Parecía una estrella de cine. No sé si tú
puedes dejarme un comentario si recuerdas esa noche que Eugenio, un 31 de diciembre, Eugenio se puso un traje rosa, un flu, color rosa, pink. Bueno, ese era Eugenio. Ese era Eugenio, esa era nuestra Venezuela. Me acuerdo que una noche nosotros hicimos una fiestica en los locales, eso que tiene mamá, y le echamos talco y pusimos una bola de esas de luces y bailando. La entrada, eh, como una especie de mini tequita. Le echamos talco al piso para bailar. Qué tiempos aquellos. No sé si alguien de ustedes estuvo en esa fiesta, pueden recordarlo, hágame un comentario. La idea es que esto sea un vaivén, un ida y vuelta, que con los comentarios, que por cierto se los agradezco, la buena receptividad, la participación, la gente, estamos ahí, estamos conectados. Un día, bueno, en todas esas rumbas de Eugenio, de esos paseos, ellos fueron para un río, creo que Sarare, no sé qué río fue, y Eugenio se cortó un pie en el río con una botella, pero se cortó horrible. Y tú sabes qué hizo Eugenio, en vez de pedir, mire, lléveme para el hospital, me corté un pie, el pie cortado por la mitad, el hombre me dijo, no, no nos vamos para el hospital, sino que nos vamos a quedar aquí porque yo no quiero arruinarle el paseo, yo también quiero disfrutar el paseo. Y lo acomodaron ahí y lo llevaron al hospital después de haber pasado el día en el río, de haber tomado su cerveza, su diversión, de haber hecho el sancocho. Se lo llevaron a Eugenio. Ese era Eugenio. Eugenio era loco, Eugenio era un gozón, Eugenio era amigo de la vida. Mi negro Eugenio. Yo le decía, un genio, tú eres un genio, porque el tipo era brillante. Eugenio era increíble. Como 2 semanas después, yo lo voy a visitar a la casa, a ver cómo estaba. Como una semana, la siguiente semana. Ellos estaban viviendo, ellos se mudaron de la casa de Uga a la casa de la abuela de Uga, a la casa de la mamá de Hugo, que es en el medio de la cuadra, 3 casas, pues. Se mudaron temporalmente mientras construían la casa nueva de la señora Uga. En una casita pequeña que es ahora donde vive Igor Mesa, Igor Castro. Que saludo, pana. Bueno, la rejita era bajita, era un mediodía, todo un silencio espeso, tú sabes, la gente reposando. Pasa un avión, un carro, por la Venezuela, todo tranquilito. Esa era la Venezuela de esa época. Un sol macho, calorón. Entonces yo llego, abro la puerta, toco Eugenio. Entonces el hombre abre la puerta, estaba pasada, me dijo, yo abro la puerta de madera, y el hombre estaba en la sala de la casa en un catre, acostado con el pie vendado. Me dijo, pasa, ¿cómo estás? Alegre, porque yo lo iba a visitar. Entonces sacó una cajita y tal, tú sabes, y nos pusimos a escuchar música. Entonces me dice, mira, escucha esta vaina. Y me sacó un disco de AC/DC, de este grupo, un disco en vivo que se llama If You Want Blue, You Got It, que es, si tú quieres sangre, búscala. Claro, es un disco donde sale Angus Young con una guitarra clavada así, echando sangre. Es un disco en vivo, grabado en un concierto en vivo, con una energía que yo jamás había escuchado, sentido esa atracción por la música como yo sentí ese día. Eso me envenenó a mí, yo me volví rockero ese día, me volví loco. De hecho, este tatuaje que tengo aquí es en homenaje a ese grupo, a AC/DC. Entonces, bueno, empezamos a compartir, a escuchar las canciones. Eugenio me describía, mira, mira este tipo lo que dice, y las cantaba. Y entonces hacía que tocaba la guitarra en la cama con el pie cortado y se revolcaba en la cama con el rock. Mira, ese era Eugenio. Eugenio, yo amaba a Eugenio, yo aún lo amo. Luego, bueno, en la casa, cuando la casa estuvo lista, la casa de Eugenio, la casa de la señora Hugo, que esa casa para la época era un palacio, una casa de 3 pisos, de 2 pisos y la azotea. Bueno, todo con cerámica, las escaleras, tú sabes. El Eugenio en esa casa hizo algo insólito, muy original,
que fue que pintó su cuarto de negro. ¿A quién se le ocurre pintar el cuarto de negro? Pero negro, negro, así como esta taza, negrito. Y además le pidió a Egmar, nuestro querido amigo Egmar, de la calle 20, el diseñador de ropa deportiva de Feder, que le hiciera un mural. Egmar es muy bueno dibujando. Le pintó pero como una foto, pues. Un mural del grupo Kiss. Tú sabes, los Paul Stanley, James Simmons, con la lengua así con sangre, con la guitarra, el hombre con la estrella. Excel, mira, súper bello quedó ese cuarto original. Ese era Eugenio. Ese era Eugenio. Bueno, ya después Eugenio, con el tiempo, luego él se fue a Caracas. Se fue a Caracas por 5 años, más o menos, 6 años, 4 años, recuerdo. Venía los fines de semana. Él venía en Navidad, en época de vacaciones, me acuerdo los diciembre, no, me voy el día, y se iba cuando la Divina Pastora. Ya cuando después la Divina Pastora, que empezaba otra vez los días laborales. El Eugenio. Perdón, disculpen. Bueno, llegaba ahí, Eugenio se fue a Caracas, estaba vendiendo cursos de inglés de puerta en puerta, enciclopedias de inglés, y se ganaba un realero. El tipo le iba muy bien, se daba la gran vida en Caracas, Eugenio. Y entonces venía y contaba esas historias, las hazañas que hacía como vendedor. Eugenio fue un gran vendedor, fue espectacular, tenía una actitud de venta innata. Eugenio, cuando tú sabes que a la gente, uno de los mayores miedos de las personas es hablar en público. Eugenio se volvía, eso era lo apasionaba a él, le encantaba hablar en público, le encantaba llamar la atención, era muy buen orador, hablaba muy bien Eugenio. Eugenio me sedujo a mí a ser vendedor. Él me presentó, me acuerdo un día me dijo, Manuel, un vendedor nunca anda limpio y lo único que necesita es energía, esa es tu inversión, tú no necesitas invertir nada, energía y salivita, labia. Y bueno, a mí se me quedó eso grabado. Me prestó un libro que se llama El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino, y también Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Librazo, un clásico. Bueno, yo tomé la carrera de las ventas gracias a Eugenio. Eugenio me enseñó a mí a vender. Bueno, ese era Eugenio, ese era mi Eugenio, mi querido hermano. Era un genio. Bueno, luego de eso, Eugenio, que se fue a Caracas, él empieza un negocio de diseño y mantenimiento de avisos de neón con Douglas. Ellos le fue muy bien, le fue muy bien. Hacían negocios le arreglaban los avisos a todos los negocios de la Vargas, a los negocios de la 20. Tenía inclusive al señor de Mango Bajito, del Pabellón Rojo, inclusive iba a Caracas a hacerle mantenimiento a los avisos de esos negocios. Era increíble, Eugenio era un crack. Después, bueno, Eugenio, sabes que Uga fue como madre soltera y Eugenio conoció tarde a su papá, al señor Tobar, y yo estuve presente cuando él se reencontró con su papá. Fue una época en que él iba a visitar a su papá, a tomarse una cerveza con el viejo en Fundalara. Yo fui con él varias veces. Fue una época muy bonita porque él estaba como reencontrándose con su papá eso él estaba muy contento. Pero después su viejo murió y bueno, fue muy triste también. Y luego un día
aparece de la nada un tal Hollywood, un tipo con un afro, con bigote, hablaba así, épale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Hollywood. Ese bueno, tipo medio extraño, decía yo. Entonces, bueno, ellos se enrochelaron lo que era Emma, José Antonio, Eugenio, con el amigo Hollywood. Yo lo hablé con él varias veces y tal. Yo en esa época andaba con mi novia, andaba también enamorado por allá con mi segunda noviecita, con Isa Carolina, andaba súper empepado con Isa. Y bueno, y nos veíamos de vez en cuando y tal, compartíamos que si una que otra noche en la Venezuela, nos sentábamos ahí a hablar hasta que una noche me dijeron, mira, Eugenio se dio un coñazo en un carro. Sucede que de vaina no se mataron. Originalmente, al final de la Vargas, uno iba para el Manzano, por ahí accediendo a una bajada que se llama la Cuesta Lara, que era una bajada inclinada. Tú ibas al final de la Vargas y conectabas con esa bajada, que era la Cuesta Lara, que era una bajada inclinada. Al final había una curva de 90 grados que te encontrabas, era con una pared. Esa curva era una pared, un muro había ahí. Y después accedías como al puente de Macuto para entrar para allá. No estaba la ribereña todavía. Los hombres, la gente, ellos una noche se fueron, creo que fue en un Malibú, los tipos bajaron a todo gañote para allá y no pudieron controlar el carro al momento de agarrar la curva y se les fue el carro y se estrellaron contra el muro. Eugenio recibió todo el coñazo, todo el impacto, porque iba de ese lado del carro. Todo el mundo ileso menos él. Resultado, escoriaciones profundas en todo el brazo. Se volvió añico el brazo, fractura del brazo. Se volvió añico la pierna derecha. Se la volvió multifractura. Fractura del fémur, fractura del peroné. Bueno, lo operaron varias veces. Duró largos meses en el hospital. Duró largos meses con muleta. El sufrimiento de Uga viendo al hijo, a su único hijo en el hospital, así como estaba. Fueron tiempos fuertes. Yo lo fui a visitar al hospital, me recuerdo ese día que, bueno, ya estaba mejorcito, estaba de buen ánimo, tú sabes, cagado la risa, estaba Eugenio, dentro de lo que cabe. Tenía el pie con una pesa así elevado, la pierna. Y entonces me dijo, Pa Manuel, ¿qué pasó? ¿Qué me traíste por ahí? ¿Qué hay? Yo no, vale, tengo a visitar, yo le llevé algo de comer, no sé. Y bueno, ese era Eugenio, riéndose, siempre en los malos tiempos también optimista. Y bueno, Eugenio, esa recuperación fue larga, usó muletas por mucho tiempo y no hizo bien la rehabilitación y por eso le quedó la pierna rígida. No la podía, cuando uno da un paso, no la podía flexionar. Entonces le quedó como un rifle, pues como una escopeta tiesa. Entonces nosotros como un rifle Winchester. Entonces le terminamos poniendo de sobrenombre la Chester, a la pata coja. La Chester. Mira, Eugenio, ayúdame acomódame, ayúdame a meter la Chester cuando se iba a montar en el carro y tal. Ese era haciendo chiste de la desgracia. Así somos los venezolanos. Bueno, luego, eh, bueno, después Eugenio, ya bueno, ya les conté lo de que los negocios de la Neón, después llegó la repentina muerte de la señora Uga, que Uga se murió de un infarto repentinamente y Eugenio, me acuerdo en el velorio, él estaba bien, aparentemente, pero yo sé que eso le afectó mucho. Él me dijo ese día en el velorio, en la funeraria, que no estaba esperando esa muerte, que él pensó que Uga iba a vivir más. No pensé que se iba a morir tan rápido, me dijo. Me lo dijo tranquilo. Pero yo sé que eso le afectó mucho. Uno nunca sabe
cuál es el tamaño del sufrimiento que lleva a las personas, ¿sabes? Eh, a veces la vida se te mete por las grietas, el dolor. Y de ahí Eugenio con el tiempo empezó a beber más, digamos como a perder el balance, algo cambió en Eugenio. Eh, Empezó la crisis en Venezuela, el deterioro de la economía, la comida cara, todo lo que nosotros lo que vivimos. Eso lo afectó mucho, entonces empezó a beber, a beber, a beber y bueno. Ya un día me dijo, él también iba, pasaba, nosotros compartimos varias veces también, cantamos algunas canciones en una tasquita que estaba por el pequeño Miami, un huequito bien chévere. En ese huequito, un lugar para reunirse, para pasarla bien. Esos eran tiempos, a mí me encantaban esos huecos, unos huequitos baratos ahí. Estaba eso y la cuevita de la 28 también, por cierto. Me encantaba ese lugar. Bueno, nosotros compartíamos a mí y él me dijo, Eugenio, él me dijo, Manuel, ¿sabes qué? Hay un concurso para el Mundial de Fútbol que si tú quieres, eh, si tú escribes una canción para el Mundial de Fútbol, te regalan unas entradas y puedes ir al Mundial. Yo lo quiero escribir. Le digo, bueno, si quieres, hazme la guitarra. Me dijo, bueno, vamos a hacerlo, le digo yo, pero nunca lo hicimos, nunca concretamos. Yo no le paré mucho. Y él, como a las 2 semanas al mes, me llegó con la canción. Se llama la canción ya grabada y editada. Que por cierto, esa canción, les dejo el link de la canción si la quieren escuchar aquí abajo en el video. Se llama Nunca serás Maradona. Increíble. Eugenio, como te digo, Eugenio era increíble. Eugenio tocó, Eugenio se montó en el anfiteatro con Roy Cadenas a cantar blues y a cantar música country. Eugenio era un artista. Eugenio era un artista innato. Eugenio, este, hablaba inglés, hablaba francés, estaba estudiando ruso, le encantaba estudiar, leer. Eugenio era brillante. Eugenio era muy brillante. Ya luego, una vez nos encontramos en el centro, más o menos como unas 2, 3 semanas antes de yo, no, 2 semanas antes de yo irme de viaje hacia Argentina, me dijo, Manuel, vamos a tomarnos unas chichas. Entonces me invitó a unas chichas Félix, ahí la 25 con 23, y nos fuimos para la Plaza La Mora. Nos sentamos en un banco ahí a saborear las chichas. Todas esas chichas son exquisitas. Y bueno, ahí nos profesamos la amistad, nos recordamos todo lo vivido, nos reímos, echamos vaina, nos reímos de nosotros mismos. Nosotros algunas veces que otra vez peleamos, eh, este, pero era de mentira, nunca estuvimos bravos unos con otros, siempre nos amamos, siempre fuimos buenos amigos. Esa conversación en la Plaza La Mora fue como una despedida, ¿sabes? Ese tipo de conversaciones que tú no sabes que es una despedida, pero la vida ya sabía que era una despedida con Eugenio. Después, como a la semana, un día antes de irme, pasé por la calle 20 a decirle adiós, estaba afuera, estaba Enrique Mesa. Entonces le dice, Enrique, mira, Manuel se va para Argentina de mochilero. Y dice, no, este tipo sí es aventurero. A ti te va a ir bien, porque es que tú eres así. Tú no, tú no le paras bola a nada. Entonces me dijo, ya va, te tengo un regalo. Entonces fue y me regaló me trajo un poncho militar que tenía un anti lluvia excelente. Ese fue el último día que yo vi a Eugenio. Después, 2 meses después, yo le mandé unos correos. Después cuando yo me fui, empecé a mandarle correos desde Colombia, pero nunca los leyó. Correos de Eugenio contándole lo que estaba mirando, cómo era la cuestión en Colombia, todo lo que estaba pasando, cómo era Ecuador. Y un día estaba en Ecuador, en Quito, en la plaza, una de las plazas del centro histórico de Quito, algo bello. Esas plazas
monumentales llenas de palomas y las campanas de la iglesia, unas iglesias grandísimas, muy católicas. Y recibo la llamada, la chiquita me llamó, me dijo, mira, Eugenio se murió. Eso a mí me dio un impacto aquí, horrible. Eso fue el día, ese día era un día nublado, nublado, lluvioso, muy frío. Quito es alto y ahí había un frío. Yo no estaba, ¿sabes? Uno no estaba acostumbrado a ese frío. Y yo empecé a llorar, ¿sabes? Empecé a llorar desconsoladamente en esa plaza, rodeado de esas palomas. A llorar por mi amigo Eugenio. Me pasó toda la vida de él en segundos. Cuántas cosas vividas, las risas. Siempre vivirás en mi corazón. Siempre vivirás en esa foto, soplando la velita de cumpleaños, en ese traje rosado, en esas canciones de AC/DC, Eugenio, en las canciones de Michael Jackson, en esos avisos de neón que reparaste, en los genes de tus hijos, en los recuerdos de tus vecinos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Siempre vivirás en mi corazón, Eugenio. Seguimos.